Para estas 6 personas, lo que comenzó como bromas inofensivas se convirtió en encuentros mortales que les costaron la vida. Desde bromas en el trabajo hasta trucos en redes sociales, estas son las historias de personas cuyos momentos finales fueron moldeados por otros. Era el 14 de enero de 2016 en el centro de Seattle, donde la lluvia matutina dejó las aceras y las entradas de los edificios resbaladizas por la humedad. Dentro de una torre de oficinas de 15 pisos, los suelos de mármol cerca del banco de ascensores aún mostraban un leve brillo por la limpieza reciente y se acumulaban pequeños charcos donde los empleados traían agua de afuera. El piso 15 albergaba el departamento de reclamaciones de una firma de seguros regional de larga trayectoria. La mayoría del personal llegaba justo antes de las 9 de la mañana, colgando abrigos húmedos, sacudiendo paraguas y acomodándose en cubículos que daban vista a las densas nubes invernales de la ciudad. Los testigos luego dijeron a los investigadores que el ambiente era típico de un día lluvioso entre semana, lo suficientemente tranquilo como para escuchar los teléfonos sonar y los teclados teclear, pero ocupado con empleados preparándose para las reuniones matutinas. Harold Hal Peterson, de 52 años, había llegado poco antes de la prisa habitual. Los compañeros de trabajo notaron que siguió su rutina con precisión, deteniéndose en su escritorio solo brevemente antes de dirigirse hacia el área de conferencias con su maletín, informes impresos y computadora portátil. Era conocido por mantener un horario estricto antes de las presentaciones, a menudo caminando por los pasillos a un ritmo rápido y practicado. Unos minutos antes, varios empleados habían notado al ajustador junior Jason Mitchell merodeando cerca de la sala de descanso con una pequeña botella tomada del gabinete de la cocina. Más tarde, las imágenes de seguridad lo mostraron aplicando una capa delgada, casi invisible, de aceite de cocina en un estrecho tramo de mármol justo afuera de la entrada de la sala de conferencias. Los miembros del personal dijeron a los investigadores que lo había hecho como una broma en el lugar de trabajo destinada a hacer que Hal resbalara brevemente durante su habitual caminata apresurada. Luego regresó a su escritorio con una vista clara del pasillo, y sus compañeros de trabajo recordaron más tarde que miraba hacia arriba repetidamente como si anticipara una reacción. A las 8:47 de la mañana, Hal caminó hacia la sala de conferencias llevando tanto su bolsa de portátil como un maletín sobrecargado. Los testigos lo vieron acercarse a la sala de conferencias a su ritmo habitual, ajustando la correa del hombro de su bolsa mientras se acercaba a la franja de mármol recién pulida. En el momento en que su zapato derecho contactó con el aceite, su pie se deslizó bruscamente hacia adelante. Intentó sostenerse, pero la combinación de la superficie resbaladiza, el peso de las bolsas y su impulso hacia adelante lo hizo caer de lado. Varios empleados sentados cerca informaron haber escuchado el desliz inicial seguido de un fuerte impacto cuando Hal golpeó el suelo y luego la parte inferior del panel de vidrio junto a la entrada de la sala de conferencias. Los investigadores notaron que el vidrio no se rompió, pero la esquina del marco de metal creó un punto de impacto concentrado contra el lado de la cabeza de Hal. Los testigos lo vieron girar ligeramente sobre su espalda con un movimiento mínimo después. Un charco de sangre se formó en segundos, extendiéndose por el mármol y mezclándose con la fina capa de aceite. Los empleados llamaron a los servicios de emergencia de inmediato. Los paramédicos llegaron al piso aproximadamente 6 minutos después y comenzaron el tratamiento en el pasillo. Documentaron una fractura severa de cráneo y una lesión cerebral traumática consistente con un impacto lateral concentrado. Hal nunca recuperó la capacidad de respuesta y fue declarado muerto en un centro de traumatología cercano esa misma tarde. El personal del piso proporcionó a los investigadores imágenes del pasillo y declaraciones escritas que confirmaban la secuencia de eventos. La pequeña botella de aceite de cocina fue recuperada del armario de la sala de descanso y los residuos en el mármol coincidían con el área donde Hal resbaló. Los investigadores concluyeron que Jason había aplicado el aceite como una broma en el lugar de trabajo destinada a causar un resbalón breve, sin darse cuenta del riesgo que creaba. El hallazgo oficial catalogó la muerte como resultado de un traumatismo craneal por fuerza contundente tras la manipulación intencionada de una superficie de tránsito. Jason fue retirado del edificio durante la investigación y más tarde enfrentó cargos relacionados con el incidente. Era el 7 de abril de 2015 en Richmond, Virginia, donde el clima suave de primavera contrastaba con el ambiente controlado de un aula de química de alto nivel dentro de un edificio académico local. Los estudiantes de un curso avanzado de química se habían reunido para sus demostraciones prácticas finales, y el laboratorio había sido preparado esa mañana con controles de seguridad estándar, reactivos diluidos y bancos de presentación designados dispuestos en filas. La tarea requería que los estudiantes explicaran las tasas de reacción usando productos químicos seguros y de baja concentración. Los miembros del personal que supervisaban el evento describieron más tarde la sala como ordenada y tranquila, con estudiantes revisando notas mientras esperaban su turno. Los bancos contenían solo materiales aprobados por el profesor.
y cada configuración incluía gafas de seguridad, guantes y contenedores etiquetados de ácidos diluidos, bases y catalizadores apropiados para reacciones a nivel de escuela secundaria. Rachel Morrison, de 17 años, comenzó a organizar su demostración sobre cambios en la velocidad de reacción usando ácido sulfúrico de baja molaridad y catalizadores metálicos. Más tarde, los testigos dijeron que se movía con confianza entre sus materiales, deteniéndose ocasionalmente para revisar su lista de verificación y confirmar la colocación adecuada de cada elemento. Se había ganado una reputación por su precisión en el trabajo de laboratorio y a menudo completaba las tareas antes de lo previsto. Su compañero de laboratorio, Brad Williams, había preparado un segmento separado de la presentación. Varios estudiantes luego dijeron a los investigadores que lo habían visto manipulando un dispositivo mecánico de ruido tipo clicker que había traído de casa. El dispositivo, que producía un sonido agudo similar a un fuerte petardo, estaba destinado como una broma para asustar a Rachel durante su presentación. Brad dijo más tarde que creía que causaría una breve pausa o una risa nerviosa y no había considerado el efecto que podría tener cerca de cristalería y materiales reactivos. Cuando Rachel comenzó a demostrar cómo el área de superficie del catalizador afecta la velocidad de reacción, se movió para registrar sus observaciones en la hoja de trabajo. Cuando alcanzó su bolígrafo, Brad activó el dispositivo de ruido detrás de ella. Varios estudiantes afirmaron que escucharon un crujido repentino y agudo que resonó contra las superficies de azulejo y metal del laboratorio. Sobresaltada, Rachel se estremeció y golpeó su antebrazo contra un vaso de precipitados que contenía la solución ácida diluida. El vaso se inclinó, derramando el líquido sobre la mesa y en su cuello y mandíbula. Testigos en la primera fila la vieron retroceder instintivamente, golpeando otra pieza de vidrio que se deslizó de la mesa y se rompió en el suelo. En su intento de estabilizarse, resbaló en el líquido que se extendía y cayó al suelo. Los estudiantes informaron que Rachel mostró inmediatamente signos de quemaduras químicas, incluyendo enrojecimiento de la piel y dificultad para mantener los ojos abiertos. El personal del laboratorio activó la ducha de emergencia en cuestión de segundos, pero parte de la solución ya había alcanzado áreas sensibles alrededor de sus vías respiratorias. Cuando inhaló bruscamente durante el shock inicial, gotas en forma de niebla entraron en su tracto respiratorio superior, causando hinchazón que hizo que respirar fuera progresivamente más difícil. Los socorristas llegaron en 4 minutos e iniciaron el soporte de las vías respiratorias mientras lavaban las áreas afectadas. A pesar de sus esfuerzos, la combinación de quemaduras químicas y daño en las vías respiratorias provocó complicaciones en las horas siguientes. Rachel fue declarada muerta en un centro médico cercano esa misma noche. Los investigadores recopilaron declaraciones de estudiantes y personal confirmando que el dispositivo de ruido se había utilizado intencionalmente como una broma cerca de materiales de laboratorio activos. El informe oficial indicó que la muerte resultó de quemaduras químicas y lesiones en las vías respiratorias tras un derrame no intencionado provocado por un dispositivo disruptivo. Brad fue retirado del campus durante la investigación y posteriormente enfrentó cargos juveniles relacionados con el incidente. Era el 29 de agosto de 2017 en Flagstaff, Arizona, donde el calor de finales de verano se asentaba sobre la ciudad y los repartidores recorrían sus rutas vespertinas. Las carreteras al norte de Flagstaff presentaban pendientes pronunciadas, curvas estrechas y cambios frecuentes de elevación, condiciones que requerían atención constante de los conductores comerciales. Informes de otros conductores en la misma ruta describieron más tarde el tráfico como ligero y el pavimento seco, con visibilidad clara a lo largo del corredor montañoso. Carlos Mendoza, de 23 años, había comenzado su recorrido programado por puntos de entrega rurales más temprano esa mañana. Según los registros de la empresa, estaba operando una furgoneta de carga equipada con dispositivos de seguridad estándar y una unidad de GPS a bordo que rastreaba la posición y la velocidad. Más tarde, sus compañeros de trabajo describieron a Carlos como consistente con su horario y cuidadoso con los procedimientos de la ruta, a menudo registrándose durante las paradas de descanso para confirmar su progreso. Su teléfono se mantenía en el soporte del tablero, una práctica común entre los conductores que dependían de la navegación y las actualizaciones del despachador. Más tarde, los investigadores supieron que Carlos había pedido a sus familiares que lo contactaran si surgía algún problema médico familiar, y los registros mostraron que su teléfono estuvo activo durante todo el día. Su primo, Miguel Mendoza, le había enviado mensajes antes, a menudo usando números falsificados como parte de bromas continuas. Los metadatos del teléfono confirmaron más tarde que ese día, Miguel usó una aplicación de enmascaramiento de números para enviar mensajes que pretendían ser de un centro médico local. Los mensajes de texto fueron programados para llegar a Carlos mientras viajaba por una de las secciones más estrechas de la carretera de montaña.
A las 3:18 de la tarde, el registro del GPS mostró que Carlos entraba en un tramo de carretera caracterizado por una pendiente descendente y una serie de curvas consecutivas. Alrededor de este mismo tiempo, su teléfono recibió múltiples mensajes de emergencia falsificados. Los analistas del accidente reconstruyeron la secuencia más tarde. La velocidad de la furgoneta aumentó por encima del límite establecido en cuestión de segundos después de la llegada de las alertas, y los patrones de frenado mostraron entradas breves e intermitentes en lugar de una desaceleración controlada. Los investigadores concluyeron que la combinación de alta velocidad y distracción redujo su capacidad para reaccionar a la curva que se aproximaba. Las marcas de neumáticos en el asfalto indicaron que la furgoneta se desvió hacia la línea central antes de corregir bruscamente. La corrección dirigió el vehículo hacia la barrera de protección exterior, golpeándola en un ángulo que excedió la capacidad de la barrera para redirigir la furgoneta. La barrera se dobló y se desprendió de dos postes, permitiendo que el vehículo saliera de la carretera. La furgoneta descendió por un empinado terraplén rocoso antes de detenerse contra un grupo de pequeños pinos a aproximadamente 180 pies cuesta abajo. Un conductor que viajaba varios minutos detrás de Carlos informó haber visto polvo levantarse del terraplén y notificó a los servicios de emergencia. Los socorristas llegaron al lugar en 9 minutos y encontraron la furgoneta gravemente dañada sin signos de lesiones sobrevivibles. La evaluación médica oficial indicó que el trauma por fuerza contundente sufrido durante el descenso y el impacto final era incompatible con la vida. Los investigadores examinaron el teléfono de Carlos, confirmando que los mensajes de emergencia fueron fabricados y enviados a través de una aplicación de enmascaramiento. El momento de los mensajes coincidió con el momento en que el vehículo aceleró más allá de los límites seguros y se desvió de su posición en el carril. El informe final identificó la causa del accidente como pérdida de control debido a la distracción del conductor provocada por mensajes fraudulentos enviados como una broma. Miguel fue entrevistado durante la investigación y luego enfrentó cargos relacionados con el incidente. Era el 12 de noviembre de 2014 en Mobile, Alabama, donde las temperaturas suaves de otoño y cielos despejados propiciaban un constante tráfico peatonal por la tarde alrededor de una tienda de conveniencia en el lado oeste de la ciudad. Los clientes habituales entraban y salían del edificio y las cámaras de seguridad del estacionamiento grabaron un patrón típico de viernes con visitas breves y transacciones rutinarias. Dorothy Williams, de 63 años, llegó poco después de las 3 de la tarde. Según las imágenes de la tienda, siguió su patrón habitual de comprar un pequeño conjunto de artículos de bajo costo y una selección de boletos de lotería de raspar del mostrador. Más tarde, los testigos la describieron como una clienta habitual y tranquila que a menudo completaba sus compras sin conversaciones prolongadas. Esa tarde la tienda estaba atendida por un solo empleado, Tyler Jackson, de 19 años, quien manejaba las transacciones mientras reponía las estanterías entre clientes. Más tarde, los investigadores descubrieron que Tyler había estado experimentando con bromas que involucraban materiales promocionales alterados. Había producido un conjunto de tarjetas de rascar de imitación diseñadas para mostrar resultados engañosos al ser reveladas. Las tarjetas no fueron insertadas en dispensadores regulados por el Estado, sino que se mezclaron en una pequeña pila de boletos promocionales de regalo que se mantenían cerca del mostrador. Varios empleados informaron durante las entrevistas que Tyler les había mostrado estas tarjetas modificadas en el pasado, describiéndolas como bromas destinadas a sorprender a los clientes con resultados inusuales o obviamente incorrectos. Las imágenes de seguridad confirmaron que la pila promocional había sido dejada en el mostrador al alcance de los clientes. Cuando Dorothy completó su compra, tomó una de las tarjetas de imitación junto con sus boletos legítimos, un detalle que Tyler luego reconoció haber notado pero no corrigió. Regresó a su vehículo y comenzó a raspar primero los boletos legítimos, luego el alterado. Un cliente que caminaba hacia la tienda notó que Dorothy salía de su vehículo y se acercaba al mostrador sosteniendo el boleto de imitación. El audio en la tienda no capturó todo el intercambio, pero los investigadores notaron que Dorothy cuestionó la legitimidad del boleto, y Tyler le informó que no era válido y provenía del lote promocional. El cliente informó haber visto a Dorothy detenerse después de la explicación, apoyarse con la mano en el marco de la puerta y parecer momentáneamente inestable, con un cambio notable en su respiración antes de dar un paso atrás. Momentos después, perdió el equilibrio y se desplomó sobre el concreto fuera de la entrada. Momentos después, se desplomó sobre el pavimento de concreto fuera de la entrada. Los transeúntes llamaron a los servicios de emergencia mientras los empleados de la tienda iniciaban procedimientos básicos de primeros auxilios.
Los respondedores llegaron en aproximadamente 5 minutos y documentaron un episodio consistente con un paro cardíaco repentino. Los intentos de resucitación continuaron durante el transporte, pero no tuvieron éxito, y fue declarada muerta en un centro médico cercano. La revisión médica indicó que Dorothy tenía una enfermedad cardiovascular subyacente, incluida la hipertensión, y que el estrés fisiológico repentino asociado con el evento fue un factor contribuyente en la arritmia fatal. El informe no identificó una causa aislada, pero citó un episodio cardíaco agudo desencadenado durante la interacción en la tienda. Los investigadores recogieron las tarjetas promocionales alteradas, junto con las grabaciones de la tienda y las declaraciones de los empleados. El informe final concluyó que la tarjeta de rascar engañosa había sido creada como parte de una broma, y que su distribución no intencionada y un cliente contribuyó a la cadena de eventos que llevaron a la emergencia médica. Tyler fue despedido durante la investigación y más tarde enfrentó cargos relacionados con la producción y distribución de materiales no autorizados similares a una lotería. Era el 18 de junio de 2013, en Omaha, Nebraska, donde una cálida tarde y una temperatura constante de 72 grados mantenían la actividad ligera alrededor de un pequeño complejo de almacenes suburbanos en el extremo norte de la ciudad. Un equipo de mantenimiento había terminado sus rondas diurnas horas antes, y solo quedaban algunos empleados de oficina y trabajadores del turno nocturno dentro del edificio mientras el sol comenzaba a imponerse. Frank Rodríguez, de 41 años, trabajaba en el turno de inventario nocturno en la instalación de distribución. Los registros de la empresa mostraban que había estado empleado allí durante 11 meses, principalmente ayudando con la verificación de existencias, revisiones de montacargas e inspecciones de equipos al final del día. Más tarde, sus compañeros de trabajo lo describieron como metódico, a menudo completando sus tareas temprano y usando el tiempo restante para organizar herramientas y revisar los registros de equipos. El área de mantenimiento donde trabajaba la mayoría de las noches contenía escaleras, cables de extensión, equipos de aire comprimido y gabinetes de herramientas rodantes posicionados a lo largo del corredor de concreto. Varios empleados le dijeron a los investigadores que un compañero de trabajo, Evan Clark, de 26 años, tenía la costumbre de hacer pequeñas bromas prácticas. Estas típicamente involucraban alteraciones inofensivas al equipo compartido, como cambiar etiquetas o colocar objetos pequeños dentro de los cajones de herramientas. A principios de la semana, Evan había hablado de preparar lo que él llamaba un susto rápido para Frank, que involucraba una manguera de aire comúnmente usada para limpiar el equipo. Evan creía que el ruido por sí solo, una liberación abrupta de aire comprimido, asustarían a Frank al entrar en el área de mantenimiento. Poco después de las 8:30 de la noche, las cámaras de seguridad grabaron a Evan colocando una brida en el gatillo de una boquilla de aire y posicionando la manguera en un banco de trabajo cerca de la entrada al área de equipos. Luego pasó la manguera detrás de varias cajas de herramientas de manera que quedara parcialmente sobre el pasillo. Más tarde, los investigadores confirmaron que Evan tenía la intención de que la manguera se moviera al pisarla, activando la boquilla de aire para un breve estallido de sonido fuerte. A las 8:47 de la noche, Frank entró en el área de mantenimiento llevando un portapapeles y un contenedor de piezas pequeñas. Las cámaras lo mostraron revisando una lista de verificación mientras caminaba. Cuando pisó la manguera colocada de manera suelta, ésta se movió inesperadamente, apretando la brida de plástico adjunta y presionando el gatillo de la boquilla de aire. La explosión resultante de aire comprimido golpeó la mesa de trabajo de metal, creando un ruido de impacto agudo que resonó en las paredes de concreto. Las imágenes indicaron que Frank reaccionó bruscamente al sonido inesperado, retrocediendo y hacia su derecha. Su pie atrapó el borde de un gabinete de herramientas de baja altura que había quedado parcialmente sacado de la pared. Los investigadores documentaron que el gabinete se movió bajo su peso, causando que Frank perdiera el equilibrio y cayera de lado. Se golpeó la parte posterior de la cabeza en la esquina de un estante de equipo de acero antes de colapsar en el suelo. Un empleado cercano escuchó el sonido de la caída y pidió ayuda. Los servicios de emergencia llegaron en 6 minutos e iniciaron el tratamiento. El equipo médico documentó un trauma severo en la cabeza consistente con un impacto de alta fuerza contra una superficie metálica fija. Frank fue transportado a un centro médico cercano, donde fue declarado muerto poco después de su llegada. Los investigadores revisaron las grabaciones de seguridad, examinaron el conjunto modificado de la manguera de aire y entrevistaron a los empleados en el lugar. El informe final concluyó que la muerte resultó de un traumatismo craneal contundente tras una caída provocada por una broma que involucraba equipo de aire comprimido mal asegurado. Evan fue despedido durante la investigación y más tarde enfrentó cargos relacionados con la manipulación negligente de herramientas de trabajo.
Era el 3 de febrero de 2018, en Dallas, Texas, donde una fría mañana de 28 grados mantuvo a la mayoría de los empleados en el interior mientras el personal se preparaba para una reunión trimestral dentro de un edificio corporativo de tamaño mediano en el lado norte de la ciudad. El nivel de conferencias de la instalación había sido arreglado la noche anterior con proyectores, folletos impresos y asientos asignados para los gerentes de departamento programados para presentar sus informes. Patricia Johnson, de 39 años, se desempeñaba como gerente de recursos humanos de la empresa y manejaba rutinariamente actualizaciones trimestrales sobre cumplimiento de seguridad, estadísticas de incorporación y adhesión a políticas. Según los registros de acceso con tarjeta del edificio, ella llegó poco antes de las 8 de la mañana y pasó la hora previa a la reunión revisando sus documentos impresos y finalizando notas en su estación de trabajo. Más tarde, sus compañeros de trabajo la describieron como consistente con sus hábitos de preparación, a menudo ensayando los puntos de discusión antes de entrar en la sala de conferencias. La suite de conferencias contenía equipo de oficina estándar, incluidas sillas de presentación con ruedas, concentradores de cables debajo de la mesa y gabinetes de almacenamiento portátiles colocados a lo largo de la pared para formularios y suministros. Varios empleados luego dijeron a los investigadores que un asistente de marketing, Dennis Crawford, de 34 años, había sido visto ajustando una de las sillas más temprano en la mañana. Crawford tenía un patrón documentado de pequeñas bromas en el lugar de trabajo, que típicamente involucraban etiquetas adhesivas o intercambio de suministros de oficina. Sus acciones ese día incluyeron colocar pequeñas cuñas de ruedas debajo de una silla, cuñas de plástico delgadas comúnmente usadas para estabilizar ruedas desiguales. Cuando se insertan incorrectamente, las cuñas hacen que las ruedas traseras queden ligeramente desequilibradas, haciendo que la silla sea propensa a moverse repentinamente hacia atrás cuando se cambia el peso. A las 9 de la mañana, las imágenes de seguridad mostraron a los jefes de departamento tomando asiento al comenzar la reunión. Patricia entró en la sala llevando una carpeta y una computadora portátil, se dirigió a la silla designada para el presentador y se sentó mientras organizaba sus materiales. Mientras se inclinaba hacia adelante para conectar su laptop al hub de la mesa, la silla alterada se movió inesperadamente. La rueda trasera elevada se deslizó del calce inestable, haciendo que la silla retrocediera varios centímetros. Patricia intentó estabilizarse cambiando su peso, pero el movimiento repentino hizo que su centro de gravedad se inclinara bruscamente hacia atrás. Las imágenes capturaron su caída de la silla y el golpe en la parte posterior de su cabeza contra la esquina de un armario de almacenamiento portátil colocado contra la pared detrás de ella. Varios asistentes informaron haber escuchado el impacto, seguido de Patricia colapsando en el suelo sin recuperar el equilibrio. Un miembro del personal activó la alerta de emergencia interna del edificio y el personal capacitado inició procedimientos de primeros auxilios mientras esperaban a los paramédicos. Los socorristas llegaron en cuestión de minutos y documentaron signos consistentes con un trauma craneal severo, incluyendo falta de respuesta y sangrado observable desde el punto de impacto. Patricia fue trasladada a un centro médico cercano, donde fue declarada muerta poco después de su llegada. La revisión médica posteriormente citó una fractura fatal del cráneo y una hemorragia intracraneal como resultado de la caída hacia atrás sobre una superficie metálica fija. Los investigadores examinaron la disposición de la sala de conferencias, recuperaron las cuñas de plástico de las ruedas y revisaron las grabaciones que mostraban a Crawford colocándolas debajo de la silla antes de la reunión. El informe final determinó que la inestabilidad creada por las cuñas provocó el movimiento abrupto de la silla que llevó a la caída. Crawford fue removido de su cargo durante la investigación y enfrentó cargos relacionados con la manipulación negligente del equipo de oficina. Gracias por ver. Haz clic en el siguiente video para ver más.